Comienza en Radio María una nueva charla cuaresmal que nos ofrece el padre Francesco Voltaccio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que en este tiempo de conversión nos están ayudando a mirar a Cristo para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Queridos amigos de Radio María, hola a todos. En esta tercera charla hablaremos de las llagas de Cristo y de cristianos. Todos somos heridos, pero estamos llamados a fijar nuestros ojos en las heridas, en las llagas de Cristo en este tiempo propicio, maravilloso de la Cuaresma. Entonces proclamamos de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos, pues eso es realmente una gracia, que por consideración a Dios se soporte el dolor de sufrir injustamente, porque ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no prefería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Centrémonos ahora en el versículo 24 de este maravilloso pasaje de San Pedro, y en particular en la tercera parte del versículo 24, en la frase que dice literalmente: por cuya llaga habéis sido sanados. Se trata de una cita no literal de Isaías 53:5 que dice literalmente: y en su llaga o por su llaga hemos sido sanados. El autor insiste presentando una progresión de la obra de Cristo, señalado como ejemplo, o mejor dicho, como icono perfecto, ya que el término griego iupogramos, como se ha mencionado anteriormente en la charla anterior, designa una copia escrita, una epígrafe, un ejemplar para copiar. Se dice, ¿no?, en este brano: el cual no cometió pecado, el cual insultado no respondía con insultos, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y después al final se dice: por cuya llaga fuisteis sanados. La progresión, el camino es evidente. Cristo no solo era inocente y sin pecado, no solo no respondió al pecado cometido contra él confiando en el Padre, sino que incluso cargó con los pecados y la injusticia, y más aún se convirtió en instrumento de expiación, de curación y de salvación. Y este es el corazón de la Cuaresma. Y por eso este versículo 24 constituye el punto culminante de todo el brano. De este modo, el autor de la carta quiere elevar la mirada de sus destinatarios, de nosotros, hacia la llaga saludable de Cristo, hacia el sanador herido. Cristo es el sanador herido, ya que el autor de la carta se dirige, lo hemos dicho desde la primera charla, a esclavos que, como hemos visto, son a menudo víctimas de injusticias, son golpeados,
abofeteados. En griego se utiliza el término kolafizomenoi, que literalmente significa golpeados con un puño. Y por lo tanto los esclavos son víctimas de llagas dolorosas, externas y sobre todo internas, es decir, la aflicción del corazón, la humillación y el dolor. El término que se utiliza aquí en griego para indicar la herida es molops, que indica una llaga que sangra, infligida por flagelación, lo que también padeció Jesucristo en su flagelación. La cita del versículo 24 tampoco es una reproducción literal de Isaías 53:5, que dice literalmente en la versión griega, por cuya llaga hemos sido sanados. O sea, el autor de la carta cambia respecto al texto hebreo y también al texto griego de la primera persona a la segunda plural. No por cuya llaga hemos sido sanados, sino por cuya llagas habéis sido sanados. Entonces el autor de la carta pretende mostrar a los esclavos y a todos nosotros el icono de Cristo, para que puedan ver de manera viva en la llaga ejemplar de Cristo, escrita en su carne, las llagas grabadas en su carne por los amos. Así como la llaga de Cristo es salvífica, también las llagas de los clavos, y entonces nuestras llagas pueden llegar a ser salvíficas. Entonces el autor de la carta nos invita así a seguir las huellas de Cristo e incluso las marcas esculpidas en su carne. En Cristo toda llaga se vuelve saludable si se acoge con el Espíritu de Cristo, y puede servir para la curación de los demás. He aquí la transfiguración, el camino cuaresmal y pascual en el cual estamos llamados a caminar. Hemos citado anteriormente el pasaje en hebreo de Isaías 53:5 que el autor de la carta, como hemos dicho, retoma libremente. Ahora, en el cuarto canto del siervo del Señor, del siervo sufriente en Isaías, el centro del pasaje es la expresión del versículo 5, el castigo que nos da la salvación recayó sobre él, sobre el siervo, por sus heridas fuimos sanados. Eso significa que esta expresión constituye el corazón de todo el canto del siervo, siendo la interpretación última que revela la razón positiva, que es la salvación y la curación, la razón positiva de los sufrimientos del siervo. Y esta expresión, más literalmente del hebreo, se puede traducir así: la corrección de nuestra paz está sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Eso es muy interesante. ¿Qué quiere decir corrección de nuestra paz? Se trata de una corrección, una disciplina, un castigo que procura paz al sujeto que habla en el canto, que presumiblemente es el pueblo. En otras palabras, es un mal sufrir por el siervo que será saludable para el pueblo y le proporcionará curación, shalom, paz, felicidad, salvación y bienestar total. Ahora entonces conviene profundizar en qué consiste esa misteriosa llaga saludable. Intentaremos hacerlo partiendo primero del contexto del cuarto canto del siervo y luego sondeando el significado del término llaga, herida, en hebreo javurá. El siervo es denominado literalmente hombre de dolores y experto en padecer, o también experto en la enfermedad, se puede traducir. Entonces el siervo es considerado por el pueblo como golpeado y herido por Dios, humillado. Está traspasado por las culpas del pueblo, se dice literalmente traspasado por las culpas. Todo hace pensar en una enfermedad como la lepra, considerada un castigo divino,
en una llaga terrible, como una herida sangrante. El siervo asume así la maldición sobre sí mismo por el bien del pueblo. Él carga con sus sufrimientos y sus dolores, precisamente cuando es despreciado y considerado castigado por Dios y por lo tanto víctima del pecado del pueblo. Cabe señalar que el término hebreo mejolal, que aparece en el versículo cuarto del cuarto canto del siervo, se traduce normalmente por traspasado, pero significa también profanado y por lo tanto en cierto modo objeto de maldición. El Señor hace recaer sobre el siervo la culpa de todo el pueblo. El siervo, se dice, es golpeado. En hebreo nagua, que quiere decir también golpeado con la plaga y específicamente la plaga de la lepra. En el Antiguo Testamento no se utiliza mucho este término javurá, que quiere decir llaga, herida, pero se emplea este término en otros 5 versículos que son muy interesantes. La primera vez, el término javurá, que quiere decir llaga, herida, se utiliza en referencia a la herida recibida por Lamec, a la que Lamec responde con una venganza desproporcionada. Posteriormente, el término se emplea para ejemplificar la ley del talión: pagarás herida por herida. En Isaías, al capítulo 1, versículo 6, se describe la dramática situación del pueblo en el que no hay nada sano, sino heridas y magulladuras y llagas abiertas que no han sido limpiadas, vendadas ni curadas con aceite. Se utiliza otra vez el término herida, llaga. Y del contexto inmediatamente anterior se deduce claramente que estas llagas son consecuencia de los terribles pecados del pueblo, de nuestros pecados, porque nosotros hemos herido a Cristo, lo hemos traspasado con nuestros pecados, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de amor. Por último, también el término se utiliza en un salmo, Salmo 38, y también en el libro de los Proverbios. Se dice en Proverbios 20:30, las heridas sangrantes alivian el mal, los golpes purifican hasta lo más profundo. Por curioso que parezca, todas estas recurrencias están implícitas en el versículo contenido en el cuarto canto del siervo de Isaías. El siervo no solo no responde con venganza a las llagas recibidas, sino que tampoco aplica la justa ley del talión, herida por herida. O sea, el siervo cura mediante su llaga la llaga causada por los pecados del pueblo, y así las heridas sangrantes que alivian y purifican lo íntimo ya no constituyen una apología del castigo y del castigo corporal, sino una profecía que se cumple en quien recibe la llaga saludable como el siervo. En el Antiguo Testamento, esto es muy interesante, algunos personajes asumen la maldición en sustitución o en beneficio de otros. Y esto lo vamos a ver después de la pausa, porque queremos meditar sobre todo esto y sobre todo centrarnos sobre el hecho que el Señor nos salva a través de la llaga. El siervo asume la maldición en beneficio de nosotros y esto se cumple plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a meditar sobre todo esto. Siervo de Yahvé, testigo y enviado, siervo de Yahvé, herido y humillado, siervo de Yahvé, hermano del hermano, siervo de Yahvé, herido en pies y manos, eres mi siervo,
siervo vas a morir. Amor, Dios es amor, Dios es amor, es amor. Y por amor me eligió. Amor, Dios es amor, Dios es amor, es amor. Y por amor me envió. Siervo de Yahvé, presencia de la alianza. Siervo de Yahvé, pureza enamorada. Siervo de Yahvé, profeta de esperanza. En la primera parte de la charla hemos subrayado cómo el siervo sufriente de Isaías en el cuarto canto del siervo asume la maldición del pecado del pueblo de manera que su llaga es salvífica, saludable. Y esta es una profecía maravillosa claramente de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento hay otros personajes que asumen la maldición en sustitución o en beneficio de otros. Dos ejemplos bastarán. En el libro del Génesis 27:13, Jacob revela a su madre Rebeca su temor de arrebatar a Esaú la bendición de su padre, porque teme atraer sobre sí una maldición en lugar de una bendición. Rebeca le responde: que tu maldición recaiga sobre mí, hijo mío. Es muy interesante. Rebeca entonces asume la maldición sobre sí misma en beneficio de su hijo amado Jacob. José en el Antiguo Testamento, por su parte, asume los sufrimientos que le infligen sus hermanos sin buscar venganza y expresa su convicción que Dios puede sacar de esos sufrimientos el bien para sus hermanos. Y esto es maravilloso. Es una estupenda profecía de Jesucristo. Fijámonos en estas palabras que José dirige a sus hermanos en Génesis 50:20. Dice: si vosotros habéis tramado el mal contra mí, Dios lo ha pensado para bien, para cumplir lo que hoy se cumple, dar vida a un pueblo numeroso. Esto es maravilloso, porque es un remedio al victimismo. José no es victimista. Cuidado que José padeció un abuso por sus hermanos, porque fue vendido, fue traicionado por sus hermanos. Pero él dice: si vosotros habéis tramado el mal contra mí, Dios lo ha pensado para bien, para cumplir lo que hoy se cumple, dar vida a un pueblo numeroso. Así, la maldición que debía recaer sobre los hermanos de José por su culpa se convierte en bendición, gracias a la providencia divina y al amor de José, que perdona a sus hermanos que los habían traicionado de una manera tan horrible. Entonces, también nosotros, en este tiempo de Cuaresma, estamos llamados a ponernos, como hacían algunos santos, en las llagas saludables de Cristo, de las que podemos ser sanados. Estamos llamados a sumergirnos en su corazón, porque el corazón de Cristo, sus llagas son como un fuego que quema nuestros vicios, nuestros pecados. Por eso, en esta Cuaresma, el remedio más grande que tenemos, a pesar de todas las obras que Jesucristo nos ha enseñado y que la Iglesia nos anima a hacer, como la oración, el ayuno, la elemosna, que en griego quiere decir elemosiné, no solamente limosna, sino también obras de misericordias, de amor. A pesar de todo esto, el remedio más grande es entrar, ponernos en las llagas de Cristo, sumergirnos en su corazón, en su amor. En el corazón de Cristo hay lugar para nosotros, si lo queremos, si nos dejamos
sumergirnos en este corazón, en estas llagas. Es verdad que algunas veces estamos desanimados, perdemos la esperanza, y también el demonio nos convence que no hay remedio para nuestras llagas, son demasiado profundas las injusticias que hemos subido, o algunas veces las injusticias que nosotros hemos hecho, nuestros pecados, pero no hay herida que no puede ser sanada, curada por las llagas salutares de Cristo, por su corazón traspasado, donde podemos entrar. Él fue traspasado por nosotros, de manera que tenemos una autopista hacia el cielo en el corazón de Cristo, a través de Él, de su humanidad, de su amor, de su cruz, de su costado abierto, podemos entrar en el Santo de los Santos. Su corazón es la puerta del Santo de los Santos, del verdadero Santo de los Santos, que es el cielo. Entonces tenemos un lugar, tenemos un descanso, tenemos una puerta abierta, que es, como se dice en hebreo, Sha'ar Rachamim, la puerta de la misericordia, la puerta del cielo. Dice Jacob, esta es verdaderamente la puerta del cielo, en el sueño de Betel. Y podemos decir, las llagas de Cristo, su corazón, es verdaderamente Sha'ar Shamaim, como se dice en hebreo, la puerta de los cielos. Entonces, al contemplar la llaga salvífica de Cristo, comprendemos que la Cuaresma nos invita a entrar en el misterio del amor que se entrega hasta el extremo, como dice Juan al capítulo 13, que Jesucristo amó a los suyos hasta el telos, se dice en griego, hasta, no solamente al final, sino hasta el extremo. Así como Jesucristo cargó sobre sí las heridas de nuestro pecado y se convirtió en sanador herido, también nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras propias llagas, nuestros sufrimientos y humillaciones, no como castigo ni como venganza, sino como instrumentos de curación y de gracia. No podemos cerrarnos en el victimismo, en solamente cerrados en nuestras heridas. Seguir las huellas de Cristo significa aceptar con paciencia y amor las pruebas de la vida, especialmente aquellas que nos duelen o que nos parecen injustas, y ponerlas en Dios para que se transformen en salvación para nosotros y para los demás. Cada dolor ofrecido en comunión con Él puede convertirse en un canal de misericordia, un signo visible de su amor en el mundo. En esta Cuaresma pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir la humildad, la paciencia y el perdón, para que, como el siervo de Isaías, nuestras heridas puedan ser sanadas y nuestras vidas se conviertan en testimonio vivo de la pasión de Cristo y de su gloria, que nuestras llagas, unidas a las suyas, sean fuente de luz, de reconciliación, de esperanza, de resurrección para los demás, guiándonos hacia la Pascua, donde la muerte es vencida por el amor. Muchas gracias y hasta la próxima. Finaliza en Radio María otra de las charlas cuaresmales que dirige el padre Francesco Voltaccio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que en este tiempo de conversión nos están ayudando a mirar a Cristo para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Pueden volver a escuchar esta y las anteriores charlas en el podcast de Radio María.